Pidamos al Señor de esa revelación que necesitamos hoy para poder entender y comprender lo que Él tiene preparado para esta hermosa mañana y que nosotros no solamente atesoremos la palabra en nuestro corazón, sino que la pongamos por obra. Gracias, Señor, te damos a ti toda la gloria y la honra por la provisión de cada día, la provisión física, la espiritual, la emocional. Sabemos que tú comenzaste una hermosa obra en cada uno de nosotros y que día a día nos estás perfeccionando. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿A cuánto de nosotros nos gusta esperar? El esperar produce en nosotros inquietud, produce en nosotros incomodidad. El esperar produce en nosotros una cantidad de emociones encontradas. Y lo más difícil es esperar en el Señor. El esperar esa respuesta que a veces estamos anhelando de Él, el que se cumpla su promesa, produce en nosotros una cantidad de emociones. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar en el Señor? Y quiero ponerles como ejemplo a Abraham, porque Abraham tuvo que esperar 25 años para que esa promesa que el Señor le dijo se cumpliera. Y en esto, ya que hace 20 años para acá, la ciencia ha avanzado, la tecnología a pasos agigantados. Hay cosas demasiado rápidas y nos hemos acostumbrado. Hace 20 años queríamos entrar a internet, era todo un proceso. Se escuchaba y después de 15, 20, hasta 30 minutos no podíamos conectar a internet. Y si queríamos ver algo, entonces la página hacía Y a veces ahorita nos molestamos porque si no está algo rápido. Pero, y hasta así queremos que las respuestas, Señor, sean automáticas, sean de la noche a la mañana. Y les confieso, qué tan difícil es esperar en el Señor. Qué tan difícil, dígame, junto con mi amada que ya va para 14 años en este proceso de salud, en medio de diálisis. Es complejo el esperar día a día esa respuesta del Señor, que claro nos prometió de que si creyésemos en Él veremos su gloria. Pero a pesar de estos 14 años que ha sido bien difícil, hemos visto la gloria del Señor en medio de estas circunstancias. Pero espera, ¿y por qué le hablo de Abraham? Porque en Romanos, capítulo 4, del 18 al 22, estoy leyendo la traducción textual, dice: el cual creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que había sido dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido del que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada como justicia. Claro, cuando leemos esto hace referencia a Génesis 17. Ya Abraham tenía 99 años y el Señor está ratificando lo que a unos años atrás le había dicho, que él iba a tener descendencia. Pero sucedieron muchas cosas. Cuando leemos de Génesis 12 hasta el 21, hay un periodo de 25 años donde él está esperando que se cumpliera esta promesa. Y más en el capítulo 22, donde fue puesto a prueba después de esperar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, en el capítulo 12, que es el llamado Abraham, todavía no había sido cambiado el nombre, tu nombre era Abraham. Dios, vete a tu tierra, tu parentela, y yo te voy a mostrar el camino donde vas a ir. ¡Wow! Imagínate, en estos días tú escuches la voz de alguien, no veas a nadie y dices, mira, sal de tu tierra, deja tu familia,
que yo te voy a mostrar el camino a dónde va. ¿Quién obedecería esa voz? Porque es impresionante, porque Abraham no conocía al Señor. Nunca lo había escuchado. Y en ese momento, una voz le dijo, sal de donde vive, deja tu familia, que yo te voy a mostrar dónde vas a ir. Y él fue obediente. Y dice en la palabra que él tenía 75 años cuando fue llamado. En el capítulo 15, se hace el pacto de Dios con Abraham. Y dice, mira, ya tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Vas a tener una descendencia. Pero dice, ajá, pero será Eliezer. Es el que está conmigo. Y dice, no, no es tu criado. Vas a tener descendencia. Pero en el capítulo 17 empieza un proceso. Perdón, el 16. Donde ya han pasado 10 años. Y Sara dice, oye, ya pasaron 10 años que estamos aquí en Canaán. Salimos de Harán. Y no he parido. Porque hay una promesa que tendremos descendencia. Pero ella ya no tenía la costumbre de las mujeres. Es decir, que ya no menstruaba. Que naturalmente era imposible que ella concibiera. Pero por cultura le dijo, mira, aquí está mi criada Agar. Llégate a ella a ver si a partir de ella tiene descendencia. Y Abraham fue muy obediente. Dice que después de 10 años que estaba en Harán, él se llegó a su criada para poder tener un hijo. Y dice la palabra que él tenía 86 años cuando recibió a Ismael. 85, salió a los 75, pasaron 10 años donde no había respuesta y quisieron ayudar a Dios. Llégate ahí a mi criada. Y a veces, ¿cuántos de nosotros estamos queriendo ayudar a Dios porque no vemos el resultado de lo que estamos esperando? Queremos hacer las cosas es a nuestra manera. ¿A cuántos les gusta cocinar? ¿Cuántos les gusta hacer por la receta? Ajá, pero ¿cuántos están haciendo las cosas completamente como dice la receta? Ya son menos personas. Porque nos gusta inventar, nos gusta innovar. Pero hay dos cosas de hacer las cosas. Hay dos maneras. Uno, como dice la receta, y otra, como nosotros queremos hacer las cosas. Y si nosotros hacemos la receta, hacemos un procedimiento tal cual como dice la receta, el resultado va a ser lo más parecido al que diseñó la receta. Si nosotros le cambiamos los ingredientes o le cambiamos el procedimiento, ¿se va a parecer al resultado de la receta? No, nosotros tenemos el mejor recetario de vida, que es la palabra. Y ahí nos dice cuáles son los principios que debemos actuar nosotros como creyentes. Pero muchos de nosotros no hacemos las cosas como nos dice el recetario de la vida. Queremos innovar, queremos hacer las cosas a nuestra forma. Pero vuelvo y digo, así como si nosotros no hacemos conforme a lo que dice la receta, el resultado no va a ser como lo que dice la receta. Así sucede en la vida. Si nosotros como creyentes no actuamos como dice la palabra, el resultado de nuestras acciones no se va a parecer a lo que el Señor ha diseñado para con cada uno de nosotros. En el capítulo 17, el Señor habla con Abraham otra vez y ratifica ese pacto. Mira, vas a tener descendencia y va a haber una señal que toda tu descendencia y los que estén contigo van a ser circuncidados. Esa va a ser la señal que identificará a todos los demás. ¡Wow! Y también se habla con Sara y le dice, mira, vas a tener hijos. Ay, ya a estas alturas. Y por eso se sonrió. Ya a estas alturas voy a tener yo un muchacho. Y ya no sabe su nombre Sara, Saraí, sino Sara. Wow, ¿y por qué cuento todo esto? Porque ve todo este tiempo que pasó Abraham para poder tener el hijo de la promesa. Y le dijo, Señor, vas a tener un muchacho. Y hasta la misma Sara se sonrió, ¿cómo va a ser posible? Y ya casi 100 años,
salió embarazada Sara. Y a los 100 recibió a Isaac, que significa sonrisa. Como Sara se rió, el nombre de Isaac significa sonrisa. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a esperar en el Señor? Pero ¿cuánto estamos dispuestos a esperar hasta 25 años? Porque es difícil, hermano. Dígame, nosotros que tenemos 14 años en este proceso de salud, no ha sido fácil. En los primeros 4 años, le confieso, yo quería dejar el perero. Quería marcar la milla. ¿Por qué? Porque es difícil esperar. Y es más complicado aún esperar en el Señor. El esperar de que se va a cumplir su palabra, pero que no es conforme a lo que nosotros queremos, sino es conforme a lo que el Señor ha diseñado. Conforme a ese propósito que de antes de la fundación del mundo, Él diseñó para ti y para mí. Esas hermosas horas para que nosotros anduviésemos en ellas. Y el proceso de cada quien es distinto. Para algunos es más fácil, para otros no. Para algunos es cuesta arriba, para otros no. Y eso va a depender del corazón de cada quien. Porque a veces cuando leemos la palabra y queremos las cosas así literal, cuando leemos el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. ¡Wow! ¿Cuánto nosotros queremos que el Señor nos escuche? Pero dice aquí, esperé pacientemente. ¿Cuánto de nosotros esperamos pacientemente en el Señor? Porque en el idioma original, en el hebreo, dice esperar con espera. Está ratificando esa misma palabra. Sí, esperé pacientemente a que eso sucediera. Es que la palabra dice esto, pero pensamos que es rápido, que es de la noche a la mañana. Él dice, Él comenzó una hermosa obra, sí, donde día a día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días, nos está perfeccionando para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es su Hijo amado Cristo Jesús. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Él hablaba como hace rato del internet, hace 20 años, era todo un proceso para entrar a una página. Dígame entrar al banco en esa época. Y ahorita la gente nada más está pidiendo más mega de velocidad para poder ver los videos, para poder estar al día. Y si no queremos la velocidad, nos ponemos bravos. Incluso, a veces hasta nos ponemos bravos con el Señor. Porque queremos que se cumpla su promesa conforme a lo que nosotros estamos esperando. Por eso la referencia de Abraham, él esperó. Dice, esperanza contra esperanza. Porque lo que el Señor le había prometido no estaba entre sus expectativas. Porque ya era un hombre viejo. Su mujer ya no podía concebir. Y que te digan, vas a tener un muchacho. Pero no es lo lógico para nosotros. Es lo lógico del Señor. Porque Él diseñó algo hermoso para todo y cada uno de nosotros, que se cumplirá en su tiempo y en su forma. ¿Quién dice amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso el salmista en el Salmo 37, del 1 al 9, dice lo siguiente. Pero no te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espéralo con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intriga. Deja la ira, desecha el enojo. No te enardezcas de en manera alguna a hacer el mal. Porque los malos serán cortados, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. ¡Wow! ¿Cuánto estamos esperando en el Señor? Cada uno de nosotros heredaremos
la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Que hagamos uso de nuestra ciudadanía celestial cuando estemos delante de su presencia por toda la eternidad. Pero dice, esperar pacientemente. ¿Qué tan difícil es para nosotros el esperar pacientemente? ¿Qué tan difícil es esperar en el Señor? Porque estamos enfocados en la solución. Estamos enfocados en el resultado. Yo le digo a mis discípulos, no te enfoques en el resultado. Enfócate en el proceso que está haciendo el Señor. Porque el Señor empezó una buena obra, maravillosa, donde día a día, durante todo el día, hasta el final de nuestro día, nos está perfeccionando. Pero ¿y a través de qué? De las vicisitudes, de todas las cosas que nos rodean. ¿Qué es para qué? Para poder forjar nuestro carácter y evidenciar la riqueza de su gracia donde quiera que vayamos. Pero ese procesamiento va a estar a cuenta de qué? De todas las cosas que nos suceden. ¿Cómo sabemos si estamos firmes en el Señor? Cuando vengan las circunstancias, que va a estar bien parado y no te va a agarrar así. Ay, ¿qué pasó? Necesitamos perseverar en el Señor, pero necesitamos aprender a esperar en Él. Porque la fe cura la impaciencia. La vista se nos pone visca. Porque a veces estamos viendo el cómo prospera el que está a nuestro lado. Dice, oye, pero esa persona no es creyente y ve cómo le va bien. ¿Cómo alcanza las cosas? Logro y beneficio. Pero ¿qué dice el salmista? Que lo que crece, como la hierba será, se seca y cortado. Y cuando se corta, se echa al fuego. Pero nosotros estamos creciendo en el Señor. Día a día nos está fortaleciendo, día a día nos está perfeccionando para parecernos cada vez a su Hijo Cristo Jesús. Poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no es que yo recibo al Señor hoy y ya mañana, listo, ya estoy fortalecido. Es un proceso de día a día. Vale la pena esperar en el Señor. Ahora, la razón por que muchos no se deleitan en el Señor es porque no conocen al Señor. Pues yo le hago la pregunta, ¿quiénes me conocen a mí? A ver, levanta la mano. Repete, conoce mi nombre. Me han visto, me conocen de años. Pero, ¿quién ha convivido en casa conmigo? ¿Quién me conoce de verdad? Porque cuando el Señor dice que Adán conoció a Eva, no es que nunca se habían visto, es que tuvieron intimidad. Entonces, cuando hablamos de intimidad, no solamente la intimidad sexual, es la cercanía. Cuando dice conozcan del Señor, ¿cuánto conocemos del Señor? ¿Cuánto le conocemos realmente? Porque si conocemos la verdad del Señor, en medio de las circunstancias vamos a estar tranquilos. Vamos a estar deleitándonos en el Señor, no en las circunstancias, sino en el Señor, cuando día a día estamos en intimidad con Él. Cuando conocemos al dador de la vida, a la fuente inagotable del amor, cuando vengan las circunstancias duras, nuestros ojos no van a estar puestos en las circunstancias adversas, van a estar puestos en el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, aquellos que no se deleitan en el Señor es porque Él no lo conocen. Es decir, no pasan tiempo de intimidad con Él. Necesitamos conocer al Señor realmente. Y en medio de la espera, ¿qué hacer? 1, aceptar y manejar la tensión. Porque el esperar produce tensión en nuestra vida. El no tener nosotros el control de lo que va a suceder, produce en nosotros emociones encontradas. Pero esa tensión es normal. Somos almáticos. Las emociones son las respuestas a lo que pasa a nuestro alrededor. Dice la palabra airaos, pero no pequéis. Es natural el molestarnos. Lo que no podemos es reaccionar conforme al enojo. Por eso el salmista dice, desecha la ira. Quítate todo aquello desagradable, Señor. El apóstol Pablo dice, despójate del viejo hombre, revístete del nuevo.
Necesitamos hacer lo correcto delante del Padre. Pero eso no es de la noche a la mañana. Segundo, hay que evitar las zanjas. Lo que nos impide caminar. Las zanjas son esos huecos. Si uno está caminando y el terreno tiene bache, ¿qué va a suceder? ¿El camino va a ser tranquilo? No. Pero a veces esas zanjas las hacemos nosotros. Primera zanja, la ira. Para algunos, la espera y la ira van tomadas de la mano. Porque algunos quieren las cosas automáticas, quieren las cosas de una vez. Entonces, cuando se frustran, entonces quieren adelantar las cosas. Y a veces esas soluciones para adelantar en la espera ni son atractivas ni son buenas delante del Señor. ¿Por qué? Porque si tú quieres adelantar algo, tienes que hacer las cosas bajo cuerda. ¿Sí o no? Para adelantar un proceso, a veces tú tienes que pagar algo que no es legal. Entonces, ¿esa respuesta es buena? No. De repente puede ser conveniente, pero no es aceptable delante del Señor. Entonces, algunos cuando no pueden manejar esa tensión, explotan en ira. La segunda zanja, la ansiedad, porque la ira quiere pasar a la acción rápida. La ansiedad es que piensa de más en el mañana. Y cuando pensamos en el mañana, que es incierto, algunos se ponen, tiemblan, y hiperventilan. Algunos tienen que agarrar una bolsa de papel y empezar a soplar para poder calmarse. Lo que tienen esas crisis de ansiedad es un proceso. ¿Por qué? Porque están pensando en el mañana. Entonces, la ira, la ansiedad, la tercera zanja que a veces hacemos, la apatía. Porque la ira quiere la respuesta rápida. La ansiedad, el pensar demasiado. Pero la apatía ya no me interesa. El desinterés. Entonces necesitamos un control. Necesitamos un equilibrio en nuestra vida. Y ese equilibrio lo tenemos en el Señor. Porque el dominio propio es parte de su fruto, del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que debemos ejercer. El fruto del Espíritu Santo no es que se te da. Aquí va a tomar un poquito de fruto. Ahora, ¿cómo lo gasto? No, el fruto se forja. Necesitamos forjar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo se va a forjar? En medio de las circunstancias, en medio de las vicisitudes de cada día. En todas las circunstancias es que vamos a evidenciar lo que hemos aprendido en el Señor. Otra cosa por hacer, establecer expectativas reales. Porque ¿qué sucede cuando las expectativas chocan con la realidad? Hay problemas. Porque gente dice, yo quiero a final de año reunir $10,000. Es una buena expectativa. Pero si no ganas al mes ni 1,000, ¿cómo a final de año vas a tener 10,000? Es una expectativa que no es real. Necesitamos expectativas reales. Porque si no vas a estar en conflicto. Te vas a frustrar. Pero por algo que no es realidad. Por ejemplo, yo si tengo problemas de peso, digo, yo quiero rebajar 30 kilos. Ajá, pero ¿para cuándo? No voy a rebajar 30 kilos en una semana. Porque si lo hiciera, atentara contra mi salud. Entonces no son expectativas que son reales. Entonces necesitamos ponernos expectativas reales. Porque es que la esperanza es lo que uno espera, aferrado a lo que uno espera. Pero yo no puedo aferrarme a que voy a perder 30 kilos en un mes. Y de paso, si no hago lo que tengo que hacer para poder hacerlo. Entonces a veces queremos las respuestas fáciles, lo rápido. También necesitamos enfocar nuestro corazón. Nuestra lucha contra la espera se centra en lo que no sabemos. Cuando no sabemos algo, ay Dios mío, ¿qué sucede? Necesitamos enfocar nuestro corazón en aquel que nos dio la vida. En aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Porque si sabemos qué es la verdad, vamos a estar confiados.
Porque no sabemos qué puede hacer para nosotros. Pero sí sabemos que el Señor está al cuidado de nosotros. Eso nos debe bastar. Y así no caemos en la ira, en la ansiedad. No caemos en la apatía. Porque no es conforme a lo que nosotros deseamos. Es conforme a lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Porque la tensión es incómoda. Y francamente yo preferiría tener soluciones rápidas y respuestas fáciles. Pero en el Señor no es así. Necesitamos aprender a esperar en el Señor. Necesitamos tener ese equilibrio en Él para poder ser como Él. Mientras espero, tengo que centrarme en su confiabilidad, porque Él tiene el control de nuestra vida. Es el que nos lleva en el hoyo de su mano. Es el que está al cuidado de nosotros, aún en medio de las circunstancias más adversas. Y así como leímos hace rato en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Pero ¿por qué el salmista dijo esto? Si leemos en los versículos siguientes hasta el 5, dice: me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuán bienaventurados es el varón que puso en Jehová su confianza, que no mira a los soberbios ni a los que se desvían de las mentiras. Oh Jehová, Elohim mío, has aumentado tus maravillas y tu designio para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. El Señor respondió a David, pero no fue de la noche a la mañana. Y oyó su clamor porque él estaba poniendo sus ojos en el Creador, que lo sacó del lodo cenagoso, que lo afirmó en la roca, que levantó su cabeza. ¿Qué nos dice el Señor? Esfuérzate, sé valiente. Donde quiera que vaya, te irá bien. Yo soy el que levanto tu cabeza. Yo soy el que estoy contigo hasta el fin del tiempo. Te hago levantar como el águila. Te doy las fuerzas como el búfalo. Pero no es solamente decirlo de la boca hacia afuera, sino vivirlo. Tener la plena confianza, certeza que el Señor nos lleva en el hoyo de su mano. Que aún en medio de la tempestad más inclemente, que el desierto más tremendo que estemos pasando, el Señor está al control de nuestra vida. Porque algunos dicen, es que la palabra declara que pedid y se dará. El que busca, hallará. Y el que toca la puerta, se la abrirá. Pero en el tiempo del Señor, no en el nuestro. El aprender a esperar pacientemente en el Señor. Porque sí, Cristo nos llama a tener una intensidad, pasión y persistencia en la oración. Pero la oración no solamente es petición. La oración que nos dice, modelo, Señor, que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la petición. No es ayúdame, hazme, nos vemos como ovejitas. Todo es todo centrado en nosotros. No, que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Que aprendamos a esperar pacientemente en Él, porque es el que nos lleva en el hoyo de su mano. Él sabe muy bien los planes que hay para con cada uno de nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, dice el Señor. Pero es en su tiempo, no en el nuestro. El recibir es la recompensa de pedir. El hallar es la recompensa de buscar. Y el entrar por la puerta abierta a su palacio es la recompensa por llamar. Y esa es la mejor recompensa de todas. De que aquel que le ha recibido como su único, suficiente Salvador, tenemos amplia entrada al trono de su gracia. Y cuando partamos de este mundo vamos a estar con él hasta la eternidad, con el Rey de Gloria. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir. Así que puestos sobre estos pies, así que pidamos con confianza y humildad, busquemos con cuidado y aplicación, llamemos con seriedad
y perseverancia. Que ahí donde estés, usted puede inclinar su corazón y alzar su mano al cielo. Tenga en este momento un corazón agradecido delante del Padre. Que usted puede decirle: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy me has ayudado. Gracias, Señor, porque en este momento estás trabajando en mi corazón. Gracias, Padre, porque a partir de hoy tengo la plena certeza y confianza que tú estás al cuidado de mi vida. Que tú me llevas en el hoyo de tu mano. Que tú estás no solamente a mi lado, estás en mí, levantando mi cabeza, aumentando mi fuerza como la del búfalo. Me llevas a volar como el águila por encima de las circunstancias. Hay la promesa que tú nos acompañarás hasta el final de nuestros días. Porque cuando dejemos este plano, vamos a estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has hecho cosas maravillosas. Que no perdamos la sensibilidad de todas las cosas maravillosas que está haciendo el Señor en nuestra vida. Porque a veces nos parece que es normal, pero demos gracias a Dios que hoy abrimos nuestros ojos y hay un nuevo día en nuestra vida. Que demos gracias por el alimento que tenemos, por el techo donde habitamos, por el vestido que nos abriga, por el trabajo que nos sustenta. Gracias, Señor, porque si decidí por ti, tengo amplia entrada al trono de tu gracia. Gracias, Padre, porque decidí por ti y me declaraste santo. Me declaraste como tu hijo. Que ahora mi ciudadanía es celestial y que cada paso puede evidenciar que ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.